Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal. Esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula esta noche de sábado 19 de junio, transmitiendo para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos en las cadenas Xfinity Latino y Latino View y claro en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche tengo el enorme privilegio de poder contar con la presencia del doctor Santiago Nieto, a quien le agradezco muchísimo, Santiago, la confianza de estar aquí con nosotros en este espacio. Sí, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Un saludo a ti y al auditorio. Bueno, como sé que andas a las carreras, vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Platícanos un poco acerca de esta reclasificación que obtiene México en el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, en el que evidentemente tú has tenido muchísimo que ver. Sí, bueno, GAFI emitió desde 1996 40 recomendaciones que periódicamente va actualizando conforme se actualizan las circunstancias del mundo. De hecho, por ejemplo, hoy uno de los grandes temas tiene que ver con criptomonedas, con el lavado de dinero a partir de activos virtuales. Y bueno, es uno de los temas que México presentó ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y donde obtuvimos esta recalificación. De las 40 recomendaciones, nosotros recibimos la unidad con 5 recomendaciones cumplidas y tenemos una no cumplida. Estamos hablando también de la existencia de 15 recomendaciones parcialmente cumplidas y el resto se trataba de recomendaciones que mayoritariamente tenemos cumplidas. A partir de un ejercicio de revisión de la normatividad y de los elementos que México aportó a esta revisión que desarrolla el Grupo de Acción Financiera Internacional, pudimos solicitar la recalificación de 7 recomendaciones. Al final, el concierto internacional nos permitió recalificar 3 recomendaciones ya como cumplidas, por tanto llegamos a 8. Llegamos a 3 como mayoritariamente cumplidas, por tanto llegamos a 22 recomendaciones mayoritariamente cumplidas, y esto nos genera una posición privilegiada dentro del concierto internacional en cuanto a las reglas de cumplimiento de las recomendaciones de GAFI y del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En este momento México tiene todavía 9 recomendaciones parcialmente cumplidas y una no cumplida, pero yo confío que la aprobación en el próximo periodo de sesiones, como ha sido señalado por el coordinador presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Monreal, y por el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, de que los temas de la UIF van a ser de carácter relevante para el próximo periodo de sesiones en el Senado. Creo que podemos ir avanzando hacia una mejor relación internacional, a un reconocimiento al país. ¿Qué hubiera pasado de no haberse logrado esto? Pues México podría haber estado en riesgo de una disminución de sus calificaciones, y esto pudiera haber generado inclusive que alguna discusión para entrar en una lista gris, lo cual implicaría un ataque y un menoscabo a la credibilidad del país. Afortunada, y por tanto un impacto económico relevante. Por tanto, para nosotros es un motivo de gran satisfacción. Se lo he informado al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al canciller, Marcelo Ebrard, en virtud de que se trata de una decisión de órganos colegiados de los conocedores de la materia de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos predicados de nivel internacional, que ponen a México en una situación de privilegio, en una situación sobresaliente, y creo que esto es importante que todas y todos lo conozcamos. Sin dudas, un gran logro, Santiago, en tu calidad de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero quisiera pedirte también que nos platiques un poco respecto de la trata de personas, porque es un tema que también has abordado de manera muy puntual y muy personal. Sí, tenemos 2 tipologías detectadas de trata de personas.
Una vinculada con la introducción al país de principalmente mujeres jóvenes, tanto de Europa del Este como de Sudamérica, que eran obligadas a prostituirse por parte de ciertos grupos de delincuencia. Estos grupos operaban a través de empresas fachada que recibían el dinero de los clientes a partir de transferencias o inclusive a partir del pago de recursos en efectivo y eran utilizados para mantener prácticamente en reclusión, en prostitución forzada a estas jóvenes. Muchas de ellas pudieron ya recuperar su estatus, regresar a sus países de origen. Y la otra modalidad, la otra tipología, tiene que ver con niñas mexicanas, básicamente niñas de estados o de regiones pobres del país, de municipios de escaso desarrollo económico, como en Tlaxcala, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, y que son llevadas particularmente a las grandes ciudades en México y a Estados Unidos. También pues, hemos generado acuerdos de congelamiento de cuentas de más de 105 millones de pesos vinculados con estos grupos delictivos y estamos operando de manera muy cercana con las fiscalías en combate a la trata de personas, particularmente en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y bueno, continuaremos con esta labor que es importante para que todas y todos podamos vivir en un ambiente mucho más sano y poder combatir estas prácticas que tanto lesionan la dignidad de mujeres, niñas y niños y adolescentes en nuestro país y en el mundo. De nueva cuenta, felicitarte por esos grandes esfuerzos. No puedo dejar de preguntarte y platicar. Aquí tengo tu libro, Sin filias ni fobias, por cierto, debidamente autografiado. Muchas gracias. Compartimos hace unos días en el Club de Editores tu presentación. Platícale un poco al auditorio acerca de las memorias de un fiscal incómodo, Santiago. Bueno, es un libro que me dio mucho gusto escribir durante la campaña electoral de 2018, en coordinación y en acuerdo con Marcelo Ebrard en su momento, con Genaro Villamil, que bueno, me instaron con una vez que les había platicado las experiencias que teníamos en la fiscalía, que se hiciera un libro que pudiera dar cuenta de pues, la lucha de un grupo de mujeres y hombres que me acompañaron durante esos casi 3 años como fiscal y sobre todo de las vicisitudes que tenemos en los temas relacionados con corrupción vinculados a las elecciones. Por ejemplo, yo en este punto en particular rescato como reflexión general que la corrupción inicia en los procesos electorales. Tal vez no siempre, tal vez no en todos los casos, pero hay ocasiones en donde existen personas que desde el servicio público financian campañas electorales. Esto es un delito, el peculado electoral, también con la finalidad de tener, digamos, un halo de impunidad futura. También tenemos casos en los cuales hemos encontrado financiamiento ilícito a campañas electorales por grupos de delincuencia organizada. Esto particularmente me tocó vivirlo en Nayarit en 2017 y creemos que también es importante resaltar y rescatar todo el proceso en donde, pues de manera relevante, particulares financiaron campañas electorales para poder tener contratos futuros. El caso de Odebrecht, que es el caso con el que empieza el libro, pues es el primero, digamos, o el más relevante, pero pues, Operación Zafiro fue una generación de empresas fachada para sacar dinero de los recursos, particularmente de las secretarías de educación. La estafa maestra fue nuevamente generación de empresas fachada para sacar dinero peculado desde la Sedesol o la Sedatu en el sexenio anterior. Y bueno, no es el único caso, el caso de Odebrecht, donde hemos visto que empresas están financiando campañas electorales. Este año yo creo que la gran ventaja fue la generación de estos dos acuerdos, anexos técnicos del convenio de colaboración entre el INE y la UIF, que nos ha permitido tener hasta este momento 8 reuniones de trabajo, que nos ha permitido a nosotros recibir por parte del INE el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral y el padrón de candidatos y candidatas para revisarlos. Le hemos entregado ya al INE más de 16,000 empresas revisadas para evitar que se traten de empresas fachada y factureras. Y por otro lado, hemos revisado y hemos generado 12 casos entre ambas instituciones y le hemos entregado información respecto a 12,000 sujetos vinculados con candidaturas a cargos de elección popular. Esto se logró pues, en parte a la coordinación, fue una idea originaria de la consejera Carla Humphrey, que permitió la generación de los anexos técnicos para tener datos de casos de violencia política en contra de las mujeres y poder sancionar
económicamente a los responsables. Pero esa fue solamente una primera aproximación. La segunda, yo creo que más relevante, tiene que ver con el intercambio de información, la generación de modelos de riesgo y sobre todo pues, la presentación de casos para que las autoridades electorales en ejercicio de sus funciones determinen lo que conforme a derecho corresponda. A mí el Pero, presidente López Obrador me pidió que pues, no interviniera en el proceso y recientemente he hablado con él y el compromiso es entregarle al INE toda la información para que ellos determinen lo que conforme a derecho proceda y bueno, nosotros seguir trabajando en todas estas temáticas de tráfico de armas, de drogas, de personas que pues tanto daño le hacen a la sociedad mexicana y que siempre tienen un componente de naturaleza financiera. sumaría, porque evidentemente te tienes que ir a una reunión y te lo agradezco mucho, que también en este libro hay una narrativa de todo lo que en lo personal tuviste que enfrentar el acoso del Estado mexicano en tu contra por todo lo que estabas investigando. Particularmente Odebrecht, pero sí vienen muchas anécdotas de los despliegues ministeriales en Chiapas, en el Estado de México, vienen anécdotas sobre las órdenes de aprehensión en contra de César Duarte, de Javier Duarte, que llegamos a obtener por parte de la FEPADE. Bien, y finalmente el libro termina con un capítulo sobre Andrés Manuel López Obrador y la invitación que recibo de Horacio Duarte, de Marcelo Ebrard, para unirme a la campaña del presidente de la República, pues en unas circunstancias en donde efectivamente las situaciones eran muy adversas. Creo que lo importante es destacar que es necesario generar un modelo que haga que la Procuración de Justicia y que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Y bueno, particularmente a mí me preocupa que tenemos que fortalecer esta política criminal de Estado. Y por política criminal de Estado pienso en la seguridad pública, en la seguridad nacional, pienso por supuesto, en la prevención del delito, pienso en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, en la ejecución de penas y en la inteligencia. Con independencia si es poder ejecutivo o judicial o si son órganos constitucionales autónomos, la seguridad es un tema que no puede tener visiones políticas o partidistas, sino que se tiene que servir a la ciudadanía desde cualquiera de estos ámbitos. Creo que vamos a ir avanzando en la medida que podemos darnos cuenta de eso, en la medida en que se combata no solamente a los sicarios y a los narcomenudistas y a los líderes de los grupos criminales, sino que se congelen sus estructuras financieras, que se desmantelen sus estructuras jurídicas, que se ataque la corrupción política, la corrupción judicial, la corrupción ministerial que les da a los de protección jurídica y protección política en los territorios, y bueno, evidentemente combatir la base social. Creo que ese es el ejercicio más importante que tenemos que hacer en México para poder fortalecer nuestro Estado constitucional de derecho y para poderle dar seguridad y combatir uno de los flagelos más importantes de nuestro país, que es la impunidad. Podemos combatir la corrupción, pero la impunidad solamente la combatiremos en la medida en que los responsables lleguen ante los tribunales. Y ese pues es nuestro objetivo. Sí, y yo diría que el hecho de que estés al frente de la unidad de inteligencia financiera es una garantía para los mexicanos de que ahí está alguien muy valiente, y que además lo hace con toda la convicción del mundo, y creo que eso es una gran noticia, a pesar de las muy importantes que nos comentaste ahora de la GAFI y de la trata de personas. Este trabajo nunca termina. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo y con el auditorio, Guillermo. Un abrazo. Muchas gracias. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal. Vamos un corte, no tardamos nada. Gracias, Santiago.